Hoy el tema en los medios de comunicación del mundo sigue siendo Cataluña, por eso invitamos al profesor Oscar Arnal de la Universidad Central de Venezuela, especialista en temas internacionales. Pero antes escuchemos este análisis sobre el tema de Cataluña para conversar con el profesor universitario sobre el tema internacional. A medida que escala el conflicto entre los principales actores de Cataluña y España, y ante su incapacidad de abordar el diálogo, se refuerzan los argumentos que reclama la mediación europea. El gobierno catalán hace tiempo que persigue la internacionalización del conflicto, siendo la mediación externa la mejor evidencia de la misma. El gobierno español la rechaza, insistiendo en la necesidad de ampararse en la legalidad interna vigente sin que ello parezca traducirse en vía alguna de salida política a la crisis. Bruselas se muestra reticente a involucrarse en un asunto interno de un Estado miembro, sobre todo dada la ausencia de precedentes. Estos son los 4 conflictos previos que podrían invocarse para hablar de una posible mediación europea. En primer lugar, la Comisión Europea tuvo un papel activo durante los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda del Norte, tanto durante como después del acuerdo de paz. Durante estuvo presente en las negociaciones como actor capaz de acompañar económicamente un proceso preeminentemente político. El apoyo de la Comisión Europea se institucionalizó tras la firma de los acuerdos de paz, cuyo principal cometido fue fomentar el desarrollo socioeconómico de Irlanda del Norte desde el marco de la política regional de la Unión Europea. Este caso tiene su paralelismo con Cataluña y España en la actuación de la Comisión en un asunto que concernía fundamentalmente a los Estados miembros, pero no aplica dada su lógica de acompañamiento de un acuerdo de paz bilateral y por abordarse desde vertiente socioeconómica y no política. También la lógica socioeconómica y la aproximación regional caracterizaron la participación de la Comisión en el conflicto entre Austria e Italia. La creación de una eurorregión facilitó el establecimiento de un canal de interlocución directo con Bruselas, que a su vez permitió encauzar un movimiento de secesión en el marco de la cooperación europea, incluyendo acuerdos fronterizos. El paralelo con Cataluña y España existe en tanto que se trata de una región perteneciente a la Unión Europea. Finalmente, la Unión Europea se ha involucrado activamente en el conflicto de Chipre, al tratarse de un conflicto en un Estado miembro con una región que no controla. No existe paralelismo con Cataluña, donde se aplican las directivas de la Unión Europea. En el caso de Cataluña y España estamos ante un reto de grandes dimensiones políticas y sin precedentes para la mediación de la Unión Europea. La Comisión es consciente que España es un país central de la Unión Europea, y como nos recuerda el politólogo Iván Castrev, los grandes proyectos políticos nunca se desmoronan desde la periferia, sino por crisis en su centro. Las consecuencias para una maltrecha Unión Europea de un proceso de independencia unilateral y de una España en crisis podrían poner en tela de juicio el porvenir de la Unión Europea. Es pues en el interés general de la Unión Europea contribuir de algún modo a la resolución del conflicto. Es cierto que tal cometido no encuentra fácil acomodo en las políticas de la Comisión, como si fue el caso para los precedentes ya analizados, pero el llamamiento a una task force no contravendría tampoco las posibilidades que ofrecen los tratados a esta institución. Esta task force debería evitar posicionarse en un plano intermedio entre los gobiernos de Cataluña y España. En vez de fomentar el diálogo bilateral, debería optarse por una amplia participación de actores con capacidad de influencia a una solución política. Aunque no se trate de una mediación directa, ni sobre una base bilateral, la Comisión puede hacer presión para la creación de esta task force, peticiones expresas de los gobiernos catalán y español, una resolución en el Parlamento de Cataluña o el Congreso de los Diputados deberían ser más que suficientes para que la Comisión mueva esta ficha. Desde Brújula Internacional, Marianny Pujol. Efectivamente, en el caso de Cataluña no es un Estado contra otro Estado en el cual la Comisión Europea pudiera actuar, porque la Unión Europea fue creada precisamente por Estados soberanos. Empezó con 6 Estados, hoy son 28, hasta que se vaya el Reino Unido. Pero ya ha sido muy clara la Unión Europea que Cataluña es parte de España y que es un problema interno de España y no van a intervenir. Tal vez por eso, en ese deseo de los independentistas de internacionalizar el conflicto, es donde se inscribe el viaje del señor Puigdemont, que estuvo precisamente o está en Bruselas. Oscar Arnal es conocedor del tema internacional. ¿Qué están buscando en esta internacionalización del conflicto los catalanes? Porque hay una decisión del gobierno español de un proceso electoral y de intervenir la autonomía.
y ellos tal vez de buscar refugio, asilo o hacer un gobierno en el exilio. No sé cómo ves tú esto. Sí, es que yo diría que más bien que buscar la internacionalización del conflicto. ¿Por qué no la internacionalización? Porque justamente la Unión Europea fue creada para unir a los países en función de acabar con esos nacionalismos que tanto daño le hicieron históricamente a Europa, ¿no? Claro. Y todo empezó por el tema del económico y por el hierro y el acero entre Francia y Alemania, y después se sumaron hasta 28 países, Claro. y hay unos países que están todavía en cola tratando de incorporarse a esa Unión Europea. Y de hecho no han tenido problemas ni guerras como antes, cuando las naciones en el nacionalismo pugnaban, caso de Francia y Alemania, ¿no? Sí, todo lo contrario, han hecho una gran sinergia entre ellos, una fuerza ganar-ganar, y evidentemente eso ha creado una situación desde el punto de vista del Estado de Derecho, con su tribunal de derechos humanos, con su tribunal, digamos, ese de Estrasburgo, luego el de Luxemburgo, El Parlamento Europeo. el Parlamento Funciona para Europeo, o toda sea, con Europa, ¿no? instituciones extraordinarias. Y yo te diría que más bien me parece que Puigdemont lo que está buscando es el derecho de asilo, porque lo acaba de acusar ya la Fiscalía General de España, y evidentemente tendría que comparecer ante la justicia y podría estar sometido a penas de hasta 30 años de prisión por rebelión, por sedición y por malversación de fondos, ¿no? Puede decirse entonces que el caso catalán no procede. Alguna gente creía que con la declaración unilateral iba a tener independencia y ser república, y pareciera que no, ¿no? No, porque la Constitución española es muy clara, ¿no? Y establece la unidad territorial de toda España como nación, como monarquía constitucional que es, y evidentemente eso hace que este intento de los separatistas catalanes, de los independentistas, sea completamente inconstitucional, ilegal, contrario al Estado de Derecho, y que entonces se esté aplicando el artículo 155, que me parece inteligentemente aplicado por Rajoy, porque evidentemente es la convocatoria ahora a unas elecciones en diciembre, el 21 de diciembre, y hasta el propio partido de Puigdemont está diciendo que va a participar en esos comicios. Claro, también es un riesgo para el Estado español, porque es unas elecciones donde se supone que hay mayoría pro España contra la independencia, pero de todas maneras son elecciones donde habrá que esperar el resultado, y creo que Puigdemont pedía precisamente, diciendo que va a las elecciones, que haya transparencia. Yo creo que ahí hay confianza en los sistemas electorales y no habrá ningún problema. Sí, desde el punto de vista de la transparencia y de la justicia, más bien hasta los partidos más radicales a favor del independentismo han dicho que van a participar porque creen en ese sistema electoral que es justo, que es limpio, que es transparente, ¿no? Habrán sido claros los grandes partidos, que son el Partido Popular, que es de centro, más bien de inspiración social cristiana, y el Social Obrero Español, el PSOE, que es socialdemócrata, han sido claros en romper con quienes quieren la independencia, lo mismo que Ciudadanos. Sí. Pero el Partido Podemos está un poco entre la unidad de España, pero también cierta cercanía con los independentistas, ¿no? Sí, exactamente. Ha estado en una posición ecléctica el partido Podemos, digamos, más bien ha sancionado ahí a sus líderes internos, porque estos líderes internos, Los de Cataluña. exacto, de Podemos en Cataluña, han estado con la idea también de la separación, y el partido Podemos. Entonces ya no solamente tenemos a los tres principales partidos, incluyendo a que el líder de Ciudadanos es además catalán. Claro. O sea que es una fuerza, es la fuerza completa de la unión de España por encima de cualquier independentismo absurdo que en este tiempo no tiene ningún tipo de sentido, porque más bien las fronteras con el tema de los bloques regionales y de la unión de países es lo que evidentemente debe prevalecer. En la gran manifestación que hubo de los españoles o los catalanes pro España, decía uno de los que intervino allí, un catalán, que las fronteras son cicatrices de la historia y que son dolorosas esas separaciones entre pueblos. Por eso, más que muros, lo que hay que es crear puentes, y es la nueva línea del derecho internacional. Seguimos conversando con el internacionalista Oscar Arnal en algunos minutos.